Le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí, por las multitudes. Gracias a Dios porque donde están dos o tres, ahí está el Señor. Amén. Y hay poder en Él. Él es el Todopoderoso. Hay una persona que dice, no vamos a empezar hasta que haya miles. Pues no necesitamos miles, necesitamos al Señor. Amén. Necesitamos al Señor y al que venimos a buscarlo es a Él, a adorarlo a Él, a escuchar su palabra. Así que aquí estamos bien. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. El título de este mensaje que queremos compartir, hermanos, se llama Solo en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hay salvación. Solo en el nombre de Jesucristo. Yeshua HaMashiach es un nombre en hebreo. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Gloria a Dios. Había personas que nos criticaban porque usábamos estos nombres en hebreo. Pero le doy gracias a Dios porque ya más gente está conociendo estos nombres, ¿verdad? Cada vez más gente está conociendo los nombres originales en hebreo, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, en su mayor parte fue escrita en hebreo, unas partes en arameo, y el Nuevo Testamento pues fue escrito en griego, porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el idioma que imperaba en ese entonces era el griego. El imperio que gobernaba era el imperio romano. En los tiempos de Jesucristo, el imperio que gobernaba en el mundo era el imperio romano, y Jerusalén era controlada por Roma, ¿verdad? Israel era controlado por Roma, pero el idioma que prevalecía era el griego. Qué interesante, ¿verdad? Era el griego. Es como ahorita en la actualidad, el idioma que domina en el mundo es el inglés. Uno puede ir casi a cualquier parte del mundo y aunque no conozca uno el idioma de origen de ese país, si uno conoce el inglés, uno se puede comunicar en cualquier parte del mundo. Uno puede comunicarse con las personas en inglés porque es el idioma internacional, ¿verdad? Mundial. Bueno, entonces los emperadores pedían que los escritos que se hacían en los tiempos de Jesucristo, los escritos que se hacían, aunque las personas hablaran el hebreo o el arameo, ellos pedían que los escritos se tradujeran al griego, que era el idioma mundial, que era el idioma que dominaba. Entonces, por eso el Nuevo Testamento, que es a partir de que Jesucristo vino a esta tierra, es la razón que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y los nombres que se pusieron, por ejemplo, el de Jesucristo, lo pusieron en griego, aunque el hebreo, el nombre original de Jesucristo en hebreo es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Que quiere decir que Jesús o Jesucristo, Jesús es el Mesías, es el Mesías. ¿Cómo sabemos que es Ya? Porque el nombre de Jesucristo lleva el nombre del Padre. Así lo dice en el Antiguo Testamento, que el nombre del Mashiach iba a llevar el nombre del Padre. Y el nombre del Padre, aunque en español lo tradujeron como Jehová, ¿verdad? El nombre del Padre lo tradujeron como Jehová. Su nombre es Yahweh. El nombre original en hebreo es Yahweh, como dicen las letras allá arriba. Una cosa he demandado al eterno Dios, Yahweh. Yahweh. Aquí unas cosas sencillas para entender que es correcto ese nombre. Cuando nosotros decimos aleluya, a ver, digan aleluya, estamos mencionando el nombre de Dios. Aleluya. Ya. ¿Qué quiere decir aleluya? Gloria a Dios, ¿verdad? Glorifiquen a Dios. Es el nombre de Dios, Ya.
es el nombre abreviado de Dios, Ya. En el Antiguo Testamento, en muchos de los salmos, vamos a encontrar la letra J-A-H. ¿La han visto? Al leer uno de los salmos, dicen, alaben a Jah, pero en realidad es Ya. La pronunciación correcta es Ya. La pronunciación correcta es Ya. Entonces, Yahweh es el nombre del Padre. Y del Hijo de Jesucristo es Yahshua. Tiene el nombre del Padre, Yahshua. Estamos diciendo esto porque el título de este mensaje es solo en el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, hay salvación. Y vamos a ver aquí la historia, por qué este nombre se perdió, o por qué mucha gente no lo quiere pronunciar, o por qué hay tanta lucha con el nombre, ¿va? Hay pleitos. Los que usan el nombre de Yahshua HaMashiach se enojan con los que usamos el nombre de Jesucristo. Digan, no digas el nombre de Jesucristo. Blasfeman, hasta dicen que es un nombre falso, que es el nombre de otro Dios, ¿verdad? Y se pelean con eso. Y los que usamos el nombre de Yahshua HaMashiach y usamos el nombre de Jesucristo, pues nos critican también, porque dicen, ¿por qué usas el nombre de Yahshua HaMashiach si el nombre es Jesucristo? Si a los cristianos lo conocen como Jesucristo. La gente pelea, ¿va? Hay personas aquí en la congregación que llegaron a decirme, no queremos que uses palabras cristianas. Ya no queremos que uses palabras cristianas. Queremos que uses palabras en hebreo. Que uses las palabras en hebreo. Y yo les comentaba, yo siempre he comentado esto. Nosotros no queremos judaizar a la gente. Usamos palabras en hebreo, pero no queremos judaizar a la gente. Y hay personas que me dijeron, pues nosotros sí queremos judaizar. O sea, se fueron al otro extremo. Nosotros sí queremos judaizar y casi hacer a un lado el cristianismo. Hacer a un lado el cristianismo y dicen, nosotros sí queremos judaizar. Ellos sí quieren usar solo palabras hebreas y hacer a un lado las palabras cristianas. Entonces, si uno no conociera la palabra de Dios, la palabra del Eterno, la Torá, si uno no conociera a nuestro Dios, pues uno se puede ir por diferentes corrientes, ¿verdad? Pero si uno no tuviera revelación de Dios, entendimiento de Dios, pues uno se puede confundir. Uno se puede confundir. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, el Señor nos empezó a dar entendimiento, ¿verdad? Ciertamente, ahorita vamos a leer de dónde estamos basando este mensaje que queremos compartir ahorita. Vamos a compartir dónde estamos basando. Ciertamente, el nombre de Jesucristo, el nombre de Yahshua HaMashiach en hebreo, se perdió. Se dejó de usar. Y ahorita vamos a ver por qué se dejó de usar ese nombre. Y por qué sí fue tolerado el nombre de Jesucristo. ¿Por qué si se tolera el nombre Jehová y no se tolera el nombre Yahweh, el nombre del Padre? ¿Por qué si se tolera Jehová, Jesucristo, Cristo, pero no se toleran los nombres hebreos? Ahorita vamos a ver aquí en la Biblia qué fue lo que pasó. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a estudiar algo muy interesante. Libro de los Hechos, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor en el verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Dice la palabra de Dios, esta historia que vamos a leer, basada en la palabra de Dios, está basada en un milagro, algo que pasó después de un gran milagro que Dios hizo
a través de sus apóstoles, de sus talmidín, de sus discípulos, un gran milagro que hizo para que un paralítico de nacimiento, un cojo de nacimiento, pudiera levantarse, andar, saltar y alabar a Dios. Fue un milagro tremendo, que fue una señal que impactó a todo, pues casi podemos decir a toda una nación, porque había pasado una gran fiesta, que iba gente de muchos lugares a esa fiesta, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Había gente de muchas ciudades, de muchas naciones, y pasando esa fiesta pasó este milagro. Entonces fue algo muy impactante, algo que pasó. Y dice la Biblia, hablando ellos al pueblo, hablando de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Se dejaron venir los sacerdotes, ¿verdad? Los religiosos. Cuando Dios hace algo, quiere hacer algo especial, o hace algo, una manifestación de Él, el enemigo quiere hacer también su show, ¿verdad? El enemigo también quiere hacer su show. Dios había hecho un milagro impactante. Un cojo de nacimiento había sanado, pero no a toda la gente le gustó. ¿A usted les da gusto que un cojo de nacimiento se levante? ¿Verdad? Un cojo de nacimiento que pueda levantarse y andar y alabar a Dios. ¿Verdad? Nos daría gusto ver a un ciego ver, ¿verdad? Pues es darle gracias a Dios. A un endemoniado ser liberado. Una persona que se golpea, que anda, un endemoniado, ¿verdad? De repente verlo ya en su sano juicio, ¿verdad? Pues nos debería dar gusto a todos. Deberíamos darle gracias a Dios, todos, por esos milagros, ¿verdad? Pero no a toda la gente le pareció eso. No a toda la gente le parece esos milagros. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes se dejaron venir contra los apóstoles, contra los discípulos de Cristo. Los religiosos se dejaron venir con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice el verso 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban molestos porque los discípulos andaban hablando de Jesucristo y les andaban hablando de la resurrección de los muertos. Estaban molestos los religiosos. Los religiosos tenían ya su forma de creer, tenían ya su doctrina, su enseñanza, y Jesucristo, la palabra viva de Dios, les vino a mover el tapete, ¿va? Les vino a mover el tapete ahí en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Entonces los religiosos estaban molestos, en lugar de darle gracias a Dios por el milagro tan grande que había sido hecho. Y miren lo que hicieron los sacerdotes. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. En lugar de darle gloria a Dios y gozarse con los apóstoles, con los discípulos de ese gran milagro que había, el maligno los atacó, ¿verdad? Y ellos también se dejaron atacar por el maligno, y en lugar de estar agradecidos con el Señor, con Dios, se enojaron y metieron a la cárcel a los discípulos. Metieron a la cárcel a los discípulos. Dicen que aquí en Querétaro, hace unos años, en la ciudad de Querétaro, estaba muy fuerte la idolatría, y a los seguidores de Jesucristo no los querían mucho. La idolatría estaba muy fuerte, el control religioso estaba muy fuerte en la ciudad, y no querían a los cristianos. Hasta que se empezaron a levantar los cristianos. Se empezó a levantar el pueblo de Dios en la ciudad de Querétaro, y empezaron a pagar a la prensa páginas completas, así, páginas completas en el periódico, hablando de Jesucristo, hablando de la palabra de Dios,
¿verdad? Se pusieron valientes y se pusieron a repartir, a hablar de Jesucristo en la ciudad, y fue un avivamiento que hubo en la ciudad de Querétaro. Se convirtieron religiosos, se convirtieron sacerdotes, se convirtieron monjas, se convirtieron políticos. Fue un avivamiento tremendo que hubo. Todos los años, no sé si en la pandemia se siguió haciendo, pero todos los años hacen lo que se llama la procesión del silencio el Viernes Santo, ¿verdad? Donde van ahí con sus cruces, atados con cadenas, van en penitencia, van con sus gorros, de una manera solemne, ¿verdad? A causa del Viernes Santo, que ellos se festeja, o se recuerda la muerte de Jesucristo, pero eso lo hacían los religiosos tradicionales. Pero como se había levantado ya muy fuerte el cristianismo en Querétaro, se armaron de valor unos hermanos y se fueron atrás de la procesión del silencio cantando alabanzas a Dios. Yo tengo un amigo que me ama. Mientras la procesión del silencio iba todo en silencio, ¿eh? Todo como un funeral. Los hermanos iban atrás cantando, yo tengo un amigo que me ama, me ama, Iban cantando coritos atrás los hermanos. Y estaban, pues, para los religiosos estaban faltando el respeto a una ceremonia ya tradicional de años que se hacía de esta manera. Pues a muchos de ellos llegó la policía, llegaron las patrullas y se los llevaron a la cárcel a los hermanos. Se llevaron a la cárcel a los hermanos. Y los hermanos, en lugar de correrle, decían, yo también soy de ellos, yo también soy de ellos. No, ya no cabían en la cárcel. Yo también soy de ellos. Pues gracias a Dios, ahorita les platico la victoria que el Señor les dio. Así a los apóstoles se armaron de valor, predicaron a Jesucristo, pero el enemigo también se levanta. Se levantó contra los apóstoles y los metieron a la cárcel. Pero dice el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hubo mucha gente que no creyó, pero hubo muchos que sí creyeron. Como dice la palabra, que Jesucristo, Yahshua HaMashiach, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, a todos los que creen en Él, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. El mensaje del Evangelio es predicado. Mucha gente no cree, muchos sí creen. Gloria a Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy de los que sí creen. Yo soy de los que sí creemos en Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Y el número de los varones, creció el número de los cristianos. El número de los varones, nada más de varones, eran como 5,000. Esperamos en Dios que en estos últimos días Dios traiga un avivamiento. Amén. Y aunque seamos poquitos, el Señor va a hacernos muchos. Ha habido muchas profecías, ¿verdad?, que nos han dado últimamente, que el Señor va a traer mucho pueblo. Amén. Así que confiamos en el Señor. El Señor va a ser un pueblo grande, va a haber un gran avivamiento con la ayuda de Dios. Jesucristo empezó solo, luego uno más, luego 2, luego 3, luego 12, luego 70, ¿verdad? Luego 70, luego 120. O sea, no es fácil el crecimiento en el cristianismo, no fue fácil, aún para el mismo Jesucristo. Pero se mantuvieron, Dios los bendijo, Dios los ayudó. Y en esta ocasión, gracias a que se mantuvieron firmes los discípulos de Jesucristo, muchos creyeron. Y creció el grupo a 5,000 personas. En el día de Pentecostés, en Shavuot, se bautizaron 3,000 personas. Y a raíz de ese milagro que hubo, de este cojo que sanó, muchos creyeron. 5,000 personas
creció ya el grupo a 5,000 personas. Vamos a cambiarle el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Miren, se empieza a juntar los religiosos con los gobernantes. Los religiosos con los gobernantes. Jesucristo, pues, les movió el tapete tanto a los religiosos de esos días como a los que gobernaban. Jesucristo les movió el tapete, ¿verdad? Les movió el tapete a los dos. En ese entonces decía que el único Dios era el César, que el único Dios era César. Y Jesucristo vino a enseñar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, Él es el verdadero Dios. Entonces los religiosos también se sintieron atacados, ¿verdad? Los religiosos también se sintieron, los gobernantes se sintieron también pues en peligro. Los religiosos se sintieron en peligro, dice la Biblia. Y aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, a todos les impactó ese milagro, ¿eh? O sea, les llamó la atención, pero les molestó.